Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Estoy inmensamente feliz de estar aquí. Primero porque mi equipo de trabajo y yo hemos hecho un logro maravilloso que les voy a ir contando a medida que se van presentando las cosas. Y segundo porque hoy es nuestra tercera clase. Una clase maravillosa donde hablaremos de energía, de frecuencia y de vibración. Algo maravilloso que empezará a conectarnos con toda esa información de sabiduría que estamos recibiendo, y cada uno a través de su trabajo irá como esponjitas absorbiendo todo lo que necesitan para crear cada uno su nueva realidad. Recordemos que yo no sano a nadie. Recordemos que yo simplemente los acompaño, les estoy dando una información súper poderosa para que ustedes la conozcan, para que ustedes puedan empezar a hacer propia esa información de sabiduría, de poder, de fuerza, de amor, para que todos empiecen a crear una nueva realidad. Como les decía, vamos a tener hoy la tercera clase, que es energía, frecuencia y vibración. Pero antes de empezar, vamos a hacer un repasito de lo que vimos la clase pasada. Vimos, por ejemplo, que si de niño nosotros hemos tenido una relación con personas desdichadas, con personas asustadas, con personas inseguras, con personas culpables, con personas coléricas, nuestros aprendizajes en su mayoría van a ser a través del miedo, porque eso es lo que nos están enseñando, lo que está llegando a nosotros. Vimos también cómo nuestras células tienen memoria. Eso hace que todos esos programas de ira, de resentimiento, de miedo, de limitación, de creencias, de herencia genética que vienen de nuestros antepasados y que van entrando en nosotros, se empiecen a crear y como radicar, como a empezar a habitar en esas células. Entonces nuestras células tienen esa memoria celular donde todos esos programas quedan allí escritos. La información guardada en tu memoria celular te condiciona de tal manera que te predispone a percibir y comportarte de cierta o determinada forma. Todo lo que está en nuestra memoria celular, cuando recibimos una situación o cuando vivimos una situación, hace que esa memoria celular se active y nos lleva a que nos comportemos de cierta manera. Por eso los comportamientos son repetitivos, porque se quedan allí, en esa memoria celular. Tú lo puedes cambiar, porque todo lo que está en tu memoria celular fue puesto por ti, fue puesto por tus padres, fue puesto por tus antepasados, de una manera consciente o inconsciente, en esta vida presente, en la vida pasada, en paralelas o futuras, porque tú creíste que eso era verdad, tú hiciste esa creencia tuya y la pones en esa célula como una impronta, entonces por eso queda grabada. Pero así como un día la pusiste, hoy puedes empezar a cambiar eso que hoy todavía crees. Lo único que necesitas hacer es decidir y empezar a accionar para cambiar toda esa información que hoy te gobierna. Por eso
yo les estoy hablando de que debemos reaprender, que debemos crear nuevos niveles de conciencia para crear nuevas realidades. Vimos también el principal aspecto que nos lleva a enfermarnos, o las principales causas que nos lleva a enfermarnos, es que nos olvidamos de quiénes somos, perdemos el contacto con nuestro ser, con nosotros mismos, nos creemos partículas independientes, nos separamos de Dios, lo vemos como un ser allá de barba que está enjuiciándonos y castigándonos. Nos separamos de nuestro verdadero propósito de vida y nos separamos de lo que verdaderamente somos. No nos reconocemos como esos seres de luz y de amor que somos. Nuestro ser se desvía del camino, como que pierde el horizonte, pierde ese foco. Nuestro ser se olvida de quién es. Nuestro ser tiene una historia pasada por resolver y nos olvidamos de que nosotros somos una manifestación de Dios donde quiera que estemos. Somos manifestación de Dios de manera permanente. Él decidió por voluntad propia manifestarse a través de nosotros y se nos olvida que somos un fractal, una mini partícula en constante evolución, en permanente movimiento, que formamos parte de todo ese universo, de todo ese planeta. Por eso nosotros no hablamos de separación. Nosotros no hablamos de que tú eres mejor o peor que yo. Nosotros somos parte de un todo y trabajamos para empezar a vernos desde esa unidad. También vimos que el tener salud es un derecho divino que está dentro de cada uno de nosotros, que no tenemos que ir a buscarla, que lo que debemos hacer es entrar en nosotros para conocer eso que hay dentro, que nos está desordenando, para ordenarlo y para retornar a ese estado natural y a ese estado de perfección que es vivir en una salud perfecta. Como dice mi maestra Jimena Duque Valencia, la salud no se alcanza, sucede. Porque no está fuera de mí, la salud está dentro de mí. Yo simplemente la reconozco, la salud hace parte de mí. En este momento, cuando todos nuestros pensamientos, todas nuestras creencias, nuestro día a día está volcado a todos esos síntomas, a todas esas maluqueras, a todos esos miedos, toda esa información nos está llevando hacia una medicina de la enfermedad. Entonces, toda nuestra vida transcurre en hoy me siento mejor, hoy me siento peor, hoy siento esto, antes no lo sentía, quién sabe mañana cómo voy a hacer, quién sabe si lo voy a sentir, quién sabe si no lo voy a sentir. Entonces, tenemos esa información que hace que nosotros permanentemente estemos volcados, todos nuestros pensamientos y todas nuestras limitaciones estén volcadas en esa enfermedad. Entonces, por eso les decía el miércoles pasado que hiciéramos un trabajo y empezáramos a trabajar para empezar a hacer desde ya una medicina por la vida, como me enseña mi maestra Jimena Duque. Una medicina por la vida, una medicina que no trata de curar nada. Se trata de hacer conciencia de quiénes somos y de esa perfección que nos compone. Entonces yo, de una manera muy respetuosa, me apropio de una frase de ella que me parece divina y que nos cae como anillo al dedo, que es que esto es un viaje por la vida
y para la vida. Esto que nosotros estamos haciendo aquí es eso, un viaje por la vida y para la vida. También vimos que cuando se nos presenta un problema, un disgusto, una dificultad, tratamos de resolverla según nuestro ego, según nuestro nivel de conciencia. Y como la mayoría de las veces estas dificultades no se resuelven, entonces las reprimimos. Y al reprimirlas retornan a nosotros en forma de trastorno, en forma de desorden. Entonces, lo que en un momento fue un disgusto, en este momento se transforma en un síntoma, en un desorden que se manifiesta en ti con una cantidad de presentaciones de diferente tipo en tu cuerpo físico. Eso fue lo que vimos la semana pasada. También vimos que para poder sanar debemos trabajar la causa, no solo el efecto. Es decir, tenemos que ir mucho más allá de lo que nos muestra ese cuerpo físico. Eso fue nuestra clase número 2, que fue una clase muy especial, fue una clase muy hermosa, y hoy empezamos con nuestra tercera clase, la clase de energía, frecuencia y vibración. Entonces vamos a empezar. ¿Qué pasaría contigo si un día cualquiera empiezas a sentir que todos tus dolores disminuyen, que ya no sientes esa sensación de cansancio y pesadez en tu cuerpo, que ya no tienes que tomar con tanta frecuencia esa pastilla o esas gotas que te quitan la ansiedad, que estás durmiendo mucho mejor, que tus días transcurren sin la ansiedad del futuro y la angustia del pasado? Sería maravilloso, ¿verdad? Sería extraordinario. Sería un cambio maravilloso en nosotros. Pues bueno, lo primero que vamos a cambiar es un paradigma que tenemos y que tenemos que quitar de nosotros y de nuestras creencias, y es que la salud está afuera de nosotros. Es que la salud la debemos ir a buscar. Nosotros no tenemos que ir a buscar la salud, porque la salud forma parte de nosotros, es parte de nosotros. La salud no la encontramos en un supermercado, no la encontramos en una tienda, porque está dentro de nosotros. La salud es parte fundamental de nosotros, y nosotros nacemos con un derecho divino de tener salud de manera permanente. Entonces, sería muy importante que empezáramos a romper con ese paradigma que la salud tenemos que ir a buscar. Nosotros no tenemos que ir a buscar la salud. La salud está dentro de nosotros. Entonces, el cuerpo, a través de la enfermedad o de la salud, refleja el estado del ser, refleja tu nivel de conciencia, refleja tu despertar y refleja tu actitud ante la vida. Eso es lo que el cuerpo está reflejando a través de la enfermedad o de la salud. Cuando el cuerpo se enferma, es porque el ser dentro de nosotros hay una enfermedad, está enfermo. ¿Cómo está tu cuerpo?
está tu ser, si tu ser está angustiado, si tu ser vive en ansiedad, si tu ser está en ira, si tu ser está en control, de una u otra manera el cuerpo te lo hace notar. El cuerpo de alguna manera te hace saber que hay un desorden en ti y que ese desorden tienes que empezarlo a trabajar. Pero ¿sabes lo que ocurre cuando tu cuerpo manifiesta eso? Que tu ser está callando, que está ocultando, que está soportando, entre comillas, que ante el primer síntoma, el primer dolor, la primera fiebre, el primer daño de estómago, la primera gastritis, el primer dolor de cabeza, lo primero que hacemos es ir a tomarnos la pastillita, porque tenemos que acabar rotundamente con ese síntoma que nos está enloqueciendo, que no lo podemos tolerar, que no lo podemos aguantar, porque se nos hace insoportable. Pero no le damos tiempo a que nuestro cuerpo nos diga, a que nuestro cuerpo sea el que actúe, para que él mismo, que es un ser, un cuerpo perfectamente inteligente, empiece a él mismo a tratar de solucionar a través de su sistema inmune, a tratar de solucionar él mismo su problema, sino que nosotros de una manera loca, para quitar ese síntoma insoportable que no lo podemos resistir un momentico, nos vamos y nos tomamos la pastilla. Entonces acabamos con el síntoma. Se nos acaba el síntoma. Entonces allí ese desorden que se está produciendo en nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo ya empezó a manifestarlo, se duerme por unos días y a los 3, 4, 5 días ya aparece mucho más grande, ya el dolor es mucho más intenso, la fiebre es mucho más alta, porque nosotros no hemos llegado a ese estado del ser para poder comprender qué es lo que está pasando o qué es lo que nos está produciendo esa angustia o esa enfermedad o ese desorden. Son muchos los estudios que nos llevan cada vez más a concluir que más del 90% de las enfermedades provienen de nuestros estados mentales. Entonces, por eso es una realidad que debemos empezar a trabajar en ellos, porque todos los estados mentales, perdón un momentico, todos los estados mentales perdón, espérenme aquí que me espérenme un momentico. Todos los estados mentales están dentro de la memoria celular. Allí están almacenados todas las improntas conscientes e inconscientes de comportamientos improductivos o negativos que no te están permitiendo sentirte feliz, saludable, alcanzar tus objetivos, despertando todo tu nivel potencial para autocurarte. Entonces, todos esos estados mentales están dentro de tu memoria celular y ellos están almacenados allí de manera consciente o inconsciente. Por eso hay veces tenemos esos comportamientos que nos sacan de nuestro foco y nosotros somos conscientes de que están fuera de nuestro foco, porque ellos son los que en un momento determinado están dándonos
esa orden de que tú tienes que comportarte así porque eso viene desde atrás. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Entonces de pronto tú a estas alturas te preguntarás, si mi cuerpo ha sido creado para mantener la salud, la armonía y la conexión entre sus partes, ¿cuál es la razón por la cual la enfermedad se vuelve crónica? Y si mi cuerpo está diseñado para mantener la vitalidad y la salud, ¿por qué ello no sucede naturalmente? Para responder a esta pregunta es muy importante entender primero que todo, absolutamente todo, es energía. Y como dijo en su momento Nikola Tesla, uno de los más reconocidos físicos, si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Todo, absolutamente todo lo que nosotros vemos, vivimos, palpamos, olemos, todo absolutamente es energía, es frecuencia y vibración. Por eso estamos interconectados. Por eso estamos en esa interconexión permanente. Por eso no somos separados. Porque lo que yo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por ti. Y lo que tú estás haciendo por ti, lo estás haciendo también por mí. Por eso cuando nuestra realidad cambia, la realidad de mi entorno empieza a cambiar, porque es una interconexión. Todos estamos bajo una misma rejilla. Y para no ir más lejos, este proceso que estamos viviendo en este momento es un proceso que les he dicho muchas veces, nació en China y lo tenemos aquí. No lo esperábamos, no lo queríamos. No, lo pedimos a gritos, sí, y el universo de una manera mágica no lo mandó. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos la unidad, entendamos que no hay separación. Entonces, si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Todo lo que existe en la creación es energía. Si aprendes a trabajar con la energía en la frecuencia correcta, todo fluye, todo se hace sin esfuerzo, todo comienza a ser perfecto. También es necesario saber que vives en un mundo material. El mundo material es el mundo que nosotros vemos. Es el mundo que percibimos, es el mundo en que vivimos, es esta tercera dimensión. Y tenemos también un mundo energético. Ese mundo energético es el campo de las infinitas posibilidades. Es el mundo donde existen y están para ti todas las posibilidades para crear y manifestar eso que tanto deseas. Entonces es muy importante entender esto. Y ese mundo de infinitas posibilidades, haz de cuenta que tú estás en un círculo inmenso. Ese toroide que tú ves aquí, esto que tú ves aquí, eso es un toroide. Este es el campo de infinitas posibilidades. Y esto lo forma tu energía, lo forma tu frecuencia, lo forma tu vibración. Y tú estás en el centro. Y tú entras a este campo de infinitas posibilidades todo el tiempo de tu vida. Y tú eliges de este campo de infinitas posibilidades si quieres estar en la frecuencia del miedo o quieres estar en la frecuencia del amor. Esta es una decisión que solamente tú eliges. Por eso tú
eres el responsable 100% de tus creaciones y de tus manifestaciones. Nadie más es responsable. Nosotros le echamos la culpa al vecino, a la hermana, a la mamá, al marido, a los hijos, a todo lo que en un momento determinado nos hace reaccionar. Pero la reacción se debe únicamente a mí, a que yo entré a este campo de infinitas posibilidades y tomé la decisión de estar en la frecuencia del miedo o en la frecuencia del amor. Ese mundo energético, así tú no lo puedas ver con tus ojos físicos, está compuesto por cantidad de ondas que te atraviesan y que interactúan contigo de manera permanente. Todo, absolutamente todo lo que existe es energía, y esa energía te permite vibrar en una frecuencia que hace que tú, como si fueras un imán, repeles o atraigas diferentes situaciones a tu vida. Y de hecho, muchos de los testimonios me dicen: ¿por qué siempre se me presentan las mismas situaciones? ¿Por qué razón? Porque si yo elegí venir a esta tercera dimensión en este momento de mi vida para trabajar mi autoestima, para amarme profundamente, para valorarme, para reconocerme como ese gran Dios que soy, que tengo dentro de mí, todas las circunstancias que se me van a presentar en mi vida y todos mis aprendizajes van a ser para eso, para que yo me reconozca como ese ser grande. Entonces, por eso atraemos las mismas situaciones hasta que no hacemos el aprendizaje que tenemos que hacer. Cuando nosotros comprendemos y entendemos en esta 3D, yo vine a trabajar mi autoestima, vine a empoderarme, vine a hacerme reconocer, vine a que con todo respeto la gente me sienta en presencia, me sienta en compasión, me sienta en amor y me sienta en sabiduría, el problema se acaba, porque ya yo hice el aprendizaje, ya yo lo hice. Pero si yo no hago ese aprendizaje, cada vez se me van a presentar muchas más cosas para yo poderme reconocer como con esa valía y poderme amar como necesito amarme y como yo decidí amarme. Si eres de los que todavía cree que eres solo un cuerpo físico, es hora de que ya cambies este concepto. Tú eres un cuerpo espiritual viviendo una experiencia humana. Este cuerpecito que está aquí nos lo prestaron. Este es nuestro vehículo para estar aquí. Por eso cuando morimos se nos muere el cuerpo físico. Ese es el que desaparece. Pero nuestro cuerpo espiritual sigue allí. Y allí es donde tomamos la decisión de venir nuevamente o quedarnos en otro planeta, en otra galaxia, hacer otros aprendizajes, trabajar de otra manera para mi evolución, porque siempre estamos en esa constante evolución. Ese cuerpo espiritual vibra o actúa según dos frecuencias: la frecuencia del miedo y la frecuencia del amor. Estas dos frecuencias, la frecuencia del miedo y la frecuencia del amor, están en el mundo energético, ahí en ese toroide que vimos. Y allí en ese toroide es cuando tú entras permanentemente y tienes a disposición la alegría o el miedo, la riqueza o la carencia, la angustia o la serenidad, la paz o la ansiedad, para decidir cómo quieres vivir cada situación que se te presente en tu vida.
Por eso vuelvo y les digo, nosotros somos los que escogemos, nadie más escoge por nosotros, en ese campo infinito de posibilidades, donde todo se crea. Por eso, en cada situación o circunstancia de tu vida, a través de tu libre albedrío, tú eliges cuál será la frecuencia que regirá ese momento. ¿Cómo quieres ver esa situación? ¿Con los ojos del amor o con los ojos del miedo? ¿Cómo quieres vivir esa situación? ¿Desde la alegría o desde la angustia? No puedo más, no soy capaz, pobrecita yo, qué angustia, me voy a morir. O yo sí soy capaz y voy a salir de esto, porque esto es un aprendizaje. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Estas frecuencias son las frecuencias, como hemos visto, del miedo y del amor. Si vemos esta gráfica, vemos la frecuencia del miedo, que está en la parte superior. Como ustedes pueden ver, esta frecuencia del miedo, los contactos que hace son muy débiles, son muy poquitos, que hace con nuestro, digamos, como con esa vibración que nosotros tenemos que vibrar. Entonces esas ondas son unas ondas muy anchas, muy grandes, y el contacto con nuestro pilar del amor son supremamente débiles, son muy esporádicas. Si vemos aquí la frecuencia del miedo, la frecuencia del amor, vemos que las ondas son mucho más continuas, mucho más armónicas, que hacen que el contacto con ese gran pilar del amor, con ese laboratorio alquímico, sean mucho más constantes. Entonces yo me voy a mantener siempre en una frecuencia elevada, en una frecuencia de alta vibración. Y acá, en la frecuencia del miedo, me voy a mantener en una frecuencia bajita. Entonces todo va a ser más despacio, todo va a ser más débil, porque qué pereza, porque tengo angustia, porque esta ansiedad, porque esta desesperación. Las ondas son mucho más lentas, mucho más largas, digamos así. Entonces es muy importante que comprendamos esto. Cuando la vibración de nuestras emociones pasa a través del ADN, activa sus códigos convirtiéndolos en antenas electromagnéticas capaces de atraer energía. La vibración del miedo, que es rojo, toca mucho menos puntos que la vibración del amor, que es azul. Por eso nosotros en IRB le cambiamos el color al amor, porque el amor rojo es un amor pasional, es un amor que si no me quieres te mato, es un amor con sangre, porque es rojo. En cambio, en IRB el amor lo convertimos en un amor azul, en un amor de ese rayo índigo, en un amor desde ese sentimiento, no sentimiento, sino desde ese conexión con nosotros mismos. El amor rojo, el amor del miedo, es ese amor del sentimiento. Yo hoy te quiero mucho porque hoy estás haciendo todo lo que yo quiero que tú hagas, pero mañana a lo mejor no va a poder hacer todo lo que yo quiero que haga, entonces ya no lo voy a querer tanto. Entonces es bien importante que entendamos eso. Por eso nosotros en IRB el amor para nosotros es azul, porque es un amor del rayo índigo, es un amor que no tiene condición. Yo te quiero porque te quiero, no te quiero porque tú hagas o dejes de hacer lo que yo pienso que debes hacer. Yo te quiero porque te quiero. Entonces es muy importante que comprendamos eso. Cuando nos sintonizamos en la frecuencia del amor, todo fluye constantemente e influye de manera positiva.
e influye de manera positiva y saludable en el estado de tu mente y de tu cuerpo. Todas las funciones físicas, mentales y emocionales requieren de esta fuerza para su accionar. El vivir y desarrollar tu vida en la frecuencia del amor es tu derecho divino. La frecuencia del amor nos engrandece, nos hace que ese toroide sea inmenso, que ese toroide sea gigante, que esa aura que nosotros tenemos sea espectacularmente grande. El miedo nos achica, nos vuelve chiquitos, nos vuelve como insignificantes, nos hace ver a nosotros como sin poder. Entonces vean la diferencia que produce el trabajar, el estar, el permanecer en esa frecuencia del miedo y lo que significa permanecer en esa frecuencia del amor. La frecuencia del amor forma parte de ese campo energético que fluye libremente, expandiendo paz, expandiendo confianza, expandiendo amor, expandiendo libertad, expandiendo salud, expandiendo riqueza, expandiendo abundancia, expandiendo equilibrio en cada una de las 13 áreas de nuestra vida. Esa frecuencia positiva es la frecuencia de IRB, o carga emocional positiva, como la quieras llamar, viene desde nuestro nacimiento con nosotros cuando éramos bebés, está en todos los niños, está en la naturaleza y en los animales. Nosotros, los hombres, los humanos, la vamos perdiendo a medida que vamos creciendo, porque todo este gran campo energético se va llenando de creencias, de limitaciones, de angustias, de manifestaciones creadas o impuestas por el medio ambiente, por nuestros papás, por el colegio, por la sociedad, por la religión, por mil cosas que nos van metiendo información, y esto se va chiquitando hasta que llegamos a convertirnos en miedo. Entonces vibramos las 24 horas del día en miedo. Entonces esta frecuencia la frecuencia del amor te lleva a conectarte con tu esencia divina, que es ser amor y luz, y con tu derecho divino, que es ser salud perfecta. Cuando vibras en la frecuencia del miedo, tu energía se estanca. La vemos aquí, poquita, chiquita, así como arrugadita. Se puede describir como un campo energético contraído y restringido de tu energía vital, y es creada por experiencias dolorosas o traumáticas vividas en el pasado que no han sido procesadas o digeridas. Esto determina decisiones y creencias negativas acerca de ti mismo o de otras personas, genera ansiedad, genera temor o cualquier emoción derivada de temores tales como la culpa, la vergüenza, la inconformidad, el resentimiento, la ira, el rechazo, todo lo que vibra en la frecuencia del miedo. Cuando nuestra vida en la mayor parte del tiempo se desarrolla en la frecuencia del miedo, se produce una disfusión masiva en el sistema cuerpo-mente. Entonces, el cuerpo va por un lado, la mente va por el otro. Yo pienso una cosa y hago la otra. No hay una relación. Yo diría entre cuerpo, mente y corazón, porque el corazón no lo podemos dejar, porque el corazón es ese laboratorio alquímico que hace que nosotros estemos en completa armonía. Y veamos aquí, por ejemplo, está una información de todo lo que significa esas grandes frecuencias del amor.
que son la dicha, la serenidad, la veracidad, la comprensión, el perdón, aunque yo no hablaría de perdón, sino de aceptación, el optimismo, la confianza, y vemos cómo vamos perdiendo color a medida que nos vamos metiendo en esas frecuencias del miedo, desprecio, odio, anhelo, ansiedad, arrepentimiento, desesperación, culpa, pena, enojo. Entonces vamos viendo cómo estas frecuencias van bajando. Mira que la dicha, la paz, la dicha están en una frecuencia de 600 Hz. La iluminación está en 700 y 1000 Hz. Cuando la culpa está en 30. Entonces fíjate cómo cambia la vibración. Entonces este es un cuadrito bien interesante que es muy importante tener en cuenta. Candace Pert, jefa del área de bioquímica cerebral de la Clínica de Neurociencia del National Institute of Mental Health de los Estados Unidos, estudia cómo la neuroquímica influencia la salud humana. Ella expresó recientemente: reprimir las emociones negativas puede ser causal de enfermedades. El no expresarlas apropiadamente nos provoca cocernos en nuestra propia salsa. O sea, enterrarnos nuestro propio cuchillo. En otras palabras, ser víctimas de nuestro propio invento. Por eso reitero, nadie es responsable de lo que yo crea, perdón, me estaba tomando un poquito de agua. Nadie es responsable de lo que yo haga, de cómo yo reaccione, de cómo yo mire, de cómo yo diga, de lo que yo diga. La única responsable de eso soy yo. Nadie me lleva allá, nadie me conduce allá, a no ser que yo se lo permita. Que esa es otra cosa, eso es otro paseo completamente distinto. Cuando nuestro día a día transcurre en la frecuencia del miedo y la negatividad, se vuelve crónica. Se producen influencias graves y dañinas en nuestra salud. Entonces, cuanto más pensamientos de amor, felicidad o alegría tengamos en nuestra vida, más complejo se irá modificando nuestro cuerpo, logrando así vivir mucho más saludable. Pero cuantos más pensamientos que nos lleven a emociones negativas tengamos, estaremos más predispuestos a las enfermedades. Es por ello que necesitamos aprender a comunicarnos, no solamente con nosotros, sino con ese campo punto cero. Tenemos que aprender a llegar a ese campo punto cero y empezar a vibrar, a saber qué es lo que voy a escoger en cada momento de mi vida. Nosotros tenemos 64 códigos de aminoácidos en nuestro ADN y solo tenemos 20 activos. O lo demás está dormido, perfectamente dormido. Porque el interruptor que prende y apaga dichos códigos son las emociones. Y generalmente las emociones que tenemos son negativas. Entonces por eso siempre se prenden las mismas. La angustia, el miedo, el yo no valgo, el yo no tengo, el no me alcanza, esto no es para mí, esto es muy difícil, yo no puedo, ¿cómo voy a hacer eso? Yo no soy capaz, no es para mí, eso. Todas esas cosas hacen que esos interruptores se prendan permanentemente. Cuando nosotros aprendamos a prender los otros restantes, los 44 restantes, vamos a empezar a vivir en otra frecuencia. O sea, 1/3 de nuestro ADN está activo,
usamos 1/3 del potencial humano por causa de vibraciones bajas, angustia, miedo, soledad, desesperanza. Nosotros tenemos aproximadamente entre 60 y 70.000 pensamientos diarios, de los cuales el 90% son negativos. Por eso, el primer ejercicio que yo les puse a hacer era: cojan una libretica y piensen, escriban todos esos pensamientos que están teniendo en este momento. Y piensen si ese pensamiento que están teniendo en ese momento quieren que sea el que crea su futuro, el que se manifieste mañana en ustedes. Porque nosotros vivimos con un 5% de conciencia. El 95% lo vivimos en el piloto automático, en total inconsciencia. No nos damos cuenta qué pasa. ¿Pasan las cosas? Sí. Pasa. Ah, sí, pasó. Ah, sí. Insultamos y no nos damos cuenta. Ofendemos y no nos damos. Decimos cosas que no queremos decir y no nos damos cuenta. Hacemos cosas que no queremos hacer y no nos damos cuenta. Porque vivimos en ese piloto automático. Vivimos en un estado de inconsciencia total. El causante de la enfermedad es siempre una creencia limitante. Por eso, cuando trabajamos para transformar esas emociones en amor, accedemos a la verdad y entonces nuestras células y nuestro ADN se hacen impermeables al dolor, al desorden y por lo tanto a la enfermedad. Eso es una realidad. Por eso, una de nuestras grandes y maravillosas herramientas terapéuticas que nosotros tenemos en IRB es la activación de ADN. Porque la activación de ADN te está dando una nueva información para que tu ADN se active, para que tu ADN te entregue esa nueva información y a través de esa nueva información tú puedas empezar a crear una nueva realidad fuera de enfermedad, fuera de carencia económica, fuera de problemas de relación, fuera de todo tipo de problemas. Porque cuando nosotros hacemos esa activación de ADN, eso es lo que pasa en ti, que empieza a llegar a ti nueva información a través de tu propósito de vida, nueva información a través de nuevos conocimientos, no es solamente, es decir, no conocimiento de saber, sino de sabiduría, de esa intuición que manejamos, tus dones y talentos, todo lo que ha ocurrido en tus vidas pasadas, cómo empezar a trabajar todos esos dones, cómo empezar yo a transformar una situación en un momento en el trabajo en que la situación está tensa, cómo a través de yo conectarme con esa capa de ADN puedo transformar esa situación. Esa es la magia que produce en cada uno de las personas que acceden a las activaciones de ADN, a que entre la nueva información y la vieja información se quede allí, sin saber qué pasó con ella, porque no necesitamos saber qué pasó con ella, simplemente empezamos a eliminarla. Para que empecemos a conectar toda esta información y empecemos a integrarla en nosotros, es necesario comprender que todo lo que tiene que ver con salud o con falta de salud tiene que ver con desorden, no con enfermedad. Por eso, mi maestra Jimena Duque Valencia dice: no hay nada que sanar, hay mucho que ordenar. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos ordenando, sin preocuparnos por qué, sino simplemente ordenar. No hay nada que sanar, hay mucho que ordenar. Y aquí vemos este cerebrito que está tratando de ordenarse, y aquí vemos este cerebro
completamente ordenado, en perfecto orden. Las piezas del rompecabezas encajan. Entonces hay la total manifestación de ese orden divino. Y ese orden es el que debemos empezar a trabajar desde ya para poder recuperar, aunque nunca lo hayamos perdido, el derecho divino de vivir en salud perfecta. Por eso, primero nosotros debemos trabajar el ser. Y para esto debemos responsabilizarnos y encargarnos de nuestro cuerpo mental, o sea, de todos los pensamientos y creencias que fabrico, que yo creo. Lo primero que tenemos que trabajar es en el ser. Por eso cuando nos da el dolor y nos vamos a tomar inmediatamente la pastilla, estamos apagando un incendio. Estamos apagando un foco de un incendio, pero no estamos apagando la raíz del incendio. No estamos llegando más allá. Por eso mi invitación es que no nos quedemos únicamente en esa parte física, en ese diagnóstico que nos dieron. Miremos qué hay en nosotros. Por eso el trabajo que estamos haciendo en este momento a través de los ejercicios es eso, mirar qué hay adentro de nosotros, mirar qué tenemos allá adentro, qué es eso que nos mortifica, que nos angustia, que no nos deja ser, que no nos permite conectarnos con lo que verdaderamente queremos conectarnos. Entonces lo primero que tenemos que trabajar es el ser, para que nosotros tomemos responsabilidad, porque a raíz de todos los testimonios que ustedes me han mandado, que he visto, que me molesta que mi hermana haga, que me molesta que mi mamá me diga, que me molesta que mis hijos hagan, que me molesta todo lo que hace el resto de la gente, pero no me molesta lo que yo hago. Por eso el último ejercicio que los invité a hacer es ¿qué te molesta de ti? ¿Qué te molesta de ti? Porque vamos a hacer un ejercicio muy hermoso en esta semana, donde vamos a cambiar esa molestia, pero necesito que todos se lo reconozcan, qué es lo que les molesta de cada uno de ustedes, porque ver la paja en el ojo ajeno es maravilloso, ¿no? Eso estamos expertas en juzgar, en criticar, es que tú no haces, es que tú no dices, es que tú no piensas, es que tú deberías actuar así, es que tú deberías actuar así, es que tú... para eso somos, para dar consejos, no nos gana nadie. Pero ya cuando tenemos que meternos en nosotros y decir, bueno, ¿qué es lo que a mí no me gusta de mí? ¿Qué es lo que yo quiero cambiar? Porque yo sé que esto no me está dejando ser lo que yo quiero ser. Allí es donde la cosa se nos pone un poquito más complicada. Entonces por eso estamos concentrados en este tipo de trabajo, en esas cosas que son esas inconformidades que nosotros tenemos. Después debemos trabajar en el cuerpo emocional, que es la frecuencia en la que me sintonizo para crear esos pensamientos y emociones. O sea, en ese cuerpo, en ese toroide donde yo llego y me sintonizo para saber en qué frecuencia. Si yo quiero atraer en mí el miedo hoy, entonces vivo en el miedo. ¡Ay, qué angustia! ¡Ay, qué irá a pasar! Dios mío, ¿qué es esto? ¿Y qué irá a pasar? ¡Ay, mira! Y el cielo está así. ¿Será que va a temblar? Y entonces mira, y está lloviendo y está haciendo sol. Y entonces empezamos a crear una cantidad de películas y una cantidad de cosas porque llueve y hace sol. Entonces ya pensamos que es terremoto. Entonces que el no sé qué. Y entonces que el coronavirus. Y entonces de esto nunca nos vamos a recuperar. Y ay, entonces ¿qué vamos a hacer? Y entonces la plata. No. Todo fluye y aquí nadie está haciendo nada y todo el mundo, todo el globo terráqueo está viviendo exactamente la misma situación. Entonces tú no eres el único que está viviendo esta situación. Todo el mundo está viviendo esta situación. Pero es en ese campo, en
ese cuerpo emocional es el que entra a ese campo energético, a ese toroide, a traer con qué es lo que yo quiero vibrar hoy. Por eso el ejercicio de la mañana que estamos haciendo, en ese ejercicio donde antes de pisar el suelo, antes de levantarnos al baño, hacemos un reconocimiento de que estamos vivos, de que podemos respirar, de que no necesitamos pedirle al vecino el aire porque el aire está para nosotros. No necesitamos ir a prestar al banco aire para decirle, vea, es que yo necesito un poquito de aire porque es que se me va a acabar y entonces como que no voy a alcanzar hoy. No, el aire está allí. Agradecer por eso, agradecer porque pudimos abrir los ojos, agradecer por todo lo que hemos aprendido, agradecer por toda nuestra vida, agradecer por ese pasado doloroso, triste, aburridor, con carencia, sin carencia, pero agradecerlo, porque ese pasado nos tiene hoy donde nos tiene y estamos aquí para no cambiar el pasado, empezar a vivir un nuevo presente, sin necesidad de cambiar el pasado, simplemente cambiando la información que tenemos de ese pasado. Aquí debemos tener claro el para qué deseo entrar en ese campo de infinitas posibilidades. No es el por qué, a mí no me interesa cómo se va a hacer. Si yo deseo tener salud, yo simplemente entro al campo de infinitas posibilidades, me conecto con esa frecuencia de la certeza, de la fe, de que eso va a suceder en mí. ¿Cómo? No me importa. Dios, el universo, la fuente, energía, se encargan del cómo, pero como nosotros los seres humanos todo lo queremos controlar y queremos saber, pero ¿cómo se te ocurre que eso va a ser cierto? Sí, es cierto, pero ¿cómo se te ocurre que eso va a ser posible? Sí, es posible, porque ese cómo no lo manejo yo, ese cómo lo maneja Dios, el universo, la fuente, energía. Entonces yo simplemente tengo que entrar a ese campo con una vibración súper alta y pensar desde ese primer despertar que hoy no me va a doler nada. Y así me duela, no me duele nada. Así sienta el dolor, no me duele nada. Tener la certeza absoluta, porque yo puedo dominar eso. Yo puedo cambiar esas células que me están causando ese dolor. Pero si estoy en la frecuencia del amor, si estoy en la frecuencia del miedo, te tiras en la cama y no te levantas, te lo aseguro. Entonces es muy importante tener eso. Y por último, debemos trabajar nuestro cuerpo físico. Entonces, cuando ya hayamos hecho ese trabajo de nuestro ser, de nuestras emociones, vamos a trabajar nuestro cuerpo físico. Pero aquí hacemos todo al revés. Trabajamos nuestro cuerpo físico, nos tomamos las pastillas, nos tomamos todo lo que nos tenemos que tomar y por último decimos, bueno, pues ya no me mejoré, pues vamos a ver si estas terapias sirven, a ver si de pronto me ayudan a descubrir qué es lo que me pasa. Pero eso qué va a ser, eso no sirve para nada, eso es mentira, es que yo soy muy de mala, es que a mí me tocaba, es que yo estoy pagando un karma. Karma no hay, yo no pago nada, yo no tengo que pagar nada. Yo no pago nada. Entonces, no hay nada que pagar. Hay mucho que aprender y mucho que ordenar, pero no hay nada que pagar. Son nuestras creencias las que causan todos los bloqueos y limitan todos nuestros poderes creativos. Estas memorias nos atan a grandes adicciones que poco a poco nos van destruyendo. Las terapias convencionales se dedican a trabajar solo en el pensamiento y las conductas conscientes. Pretender que a solo fuerza de voluntad se puede acabar con una adicción, con un vicio, con una creencia, con un mal hábito es un error, ya que esto puede convertirse en un círculo vicioso que nos llena de frustración porque puede volver a reaparecer de manera inesperada. Mientras que cuando yo cambio,
trabajo en cambiar la información de esas células para que han creado en mí ese hábito, que han creado en mí esa adicción, que han creado en mí esa creencia, hacen que el programa que genera ese hábito, esa adicción, esa creencia se desbloquee. Y al cambiar la información de la célula, el sistema de creencias cambia por creencias de amor, de luz, de verdad, llevando a que se desarrollen en nosotros habilidades muy poderosas y diferentes, permitiendo crear nuevos estados del ser y nuevos estados de conciencia. Entonces, debemos empezar. Ese debemos no es de tener, sino que es, si yo quiero cambiar, yo tengo que hacer eso. Yo elijo hacer eso. Este no es el deber de la obligación. No, para cambiar hay que empezar a accionar desde lo que quieres conseguir, desde ese patrón que quieres alcanzar. En este caso, recuperar tu salud. Ese es tu foco. Retornar tus células al orden perfecto. Para eso, debes empezar a actuar como sí. Debes entrar a ese campo de infinitas posibilidades y decir, hoy elijo que no me va a doler. Y actuar las 24 horas del día como si no te fuera a doler, teniendo la absoluta certeza de que ese dolor que estás sintiendo es pasajero. Entonces no quedarte en el dolor, hablar con tu cuerpo, hablar con tus células, centrarte en él, pero no desde el miedo, desde ese miedo que nos reprime y nos doblega en una cama. No, desde la certeza, me está doliendo porque me está mostrando. Hay algo en mí que yo debo cambiar y eso es lo que estoy haciendo. No puedes seguir accionando en cosas que te alejen de eso que deseas alcanzar. Por eso el foco tiene que ser claro y preciso. Porque si yo hoy quiero una cosa, mañana otra, a lo mejor contraria, pues no hay claridad. Si yo hoy entro al campo y pido una cosa y mañana pido todo lo contrario, pues el campo no va a saber, porque el campo no sabe si yo lo que estoy pidiendo es lo que yo necesito o no necesito. Él simplemente obedece a lo que yo le estoy pidiendo. Por eso las acciones son repetitivas. Por eso nos casamos 3 y 4 veces con el mismo molde. Porque hasta que yo no aprenda a valorarme ante ese molde, yo no voy a dejar ese molde afuera, porque ese molde no me puede soltar. Porque ese molde fue el que en un momento determinado yo creé para poderme reconocer. Entonces es muy, muy, muy importante eso. Por eso, para entrar y buscar en ese campo de infinitas posibilidades, debo tener total coherencia de lo que quiero y para qué lo quiero. Y allí, a través de mi libre albedrío, decido en qué frecuencia o con qué emoción me estoy sintonizando para lograrlo. Debes empezar a cambiar todas esas creencias que te alejan de lo que quieres lograr. Pero para poderlas cambiar o soltar, debes hacerlas conscientes. Debes traerlas a tu hoy. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Alguien en un testimonio me decía que le irritaba y le sacaba la piedra el tener que acceder a todas las peticiones de su hermana para que ésta no se enoje. Y vamos a tomar solo este pedazo para analizarlo un poco. Me saca la piedra. La piedra es una piedra. Y esa piedra me produce irritabilidad, me produce ira. Pues resulta que esa irritabilidad y esa ira va directo al hígado. Solamente al hígado. Y si es una piedra gigante, pues esa piedra se va a convertir en mi organismo
en unos cálculos en la vesícula o en unos cálculos en el riñón. Y si le aumentamos un poquito a ese testimonio, ¿qué nos encontramos? Que somos controladoras. Entonces, fuera de la piedra y fuera de la rabia y de la irritabilidad que se nos va para el hígado, de la piedra que se nos crea cuando y se nos va para la vesícula o para los riñones, la osteoporosis es control. Entonces, cuando yo quiero controlarlo todo, cuando yo empiezo a controlarlo todo y cuando empiezo a decir no, es que las cosas no pueden suceder sino como yo las diga, pues se produce la osteoporosis. Cada vez que sucede o se presenta una situación que dispare esa creencia, así yo no diga nada, me voy a morir de la piedra, refunfuño, alego para mí, dando pie a que allí se forme una nueva piedra que va directa al hígado, a la vesícula, al riñón. Esta situación tan frecuente en nuestro diario vivir tiene dos caminos. Que la afectada reaccione diciendo: estoy cansada de que me mandes. A toda hora quieres que yo hable, diga, piense, actúe como igual que tú. Tú y yo no somos iguales. Respétame, déjame en paz. Y solo con esta respuesta el conflicto toma una forma espectacular, porque la otra contesta, la otra gime, la otra grita, la otra también, entonces se forma el conflicto más espantoso. Y tú te quedas todo el día con ese amargo, que desencadenan en ti una serie de emociones que hacen que tu resto de día será un verdadero desastre. ¿Por qué yo te estoy pidiendo? ¿Por qué? Porque yo te estoy permitiendo quedarme e incluso agregar escenas a esa misma situación. Entonces, cada vez que nos acordamos de lo que vivimos con nuestra hermana en la mañana, lo vamos a engrandecer, le vamos a echar un poquito de pimienta, le vamos a echar un poquito de sal, le vamos a poner un poquito de ají para verlo y sentirlo más grande, porque nos encanta eso, nos encanta engrandecer esos momentos. Allí la situación es del ego, esa postura está atacando mi seguridad. Mi ego está queriendo que el otro cambie para que yo me sienta bien. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo entender que yo no pienso igual a ti? Que somos muy distintas y nunca vas a lograr que yo crea lo mismo que crees tú. Eso es lo que en un momento determinado le hemos querido decir a esa persona, pero se lo dijimos con otro tono, con otro mensaje, con otro enfoque que hizo que la otra persona también reaccionara. Entonces allí la situación cambia completamente. Muy distinto es si yo me digo a mí misma: este personaje nunca va a cambiar. Sigue exactamente con la misma postura. Ay, yo no me voy a dejar de enganchar hoy por esto. Yo simplemente la miro a los ojos y le digo: tú y yo somos muy distintas. Yo respeto y acepto todas tus posiciones y quisiera que de la misma manera tú aceptaras las mías. Respétame, así como yo te respeto a ti. Ni yo me meto en tus posiciones, te pido por favor que no te metas en las mías. Otra podría ser cuando esa persona dice todo lo que tiene que decir y dice todo. Ustedes de una manera muy amorosa le pueden decir: ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Me puedes repetir todo lo que me dijiste que es que casi no entendí? Como esa persona está en un nivel de conciencia muy distinto al tuyo, casi que en un nivel de inconsciencia, ella la mayoría de las veces no va a ser capaz de repetir, porque no ha tenido conciencia de lo que ha dicho. Entonces tú la entras a ella a que esté en estado de conciencia. Cuando ella entra en ese estado de conciencia, ella inmediatamente baja
su reacción y empieza a pensar para accionar, pero ya no es capaz de decirte nada. Entonces no te dejes enganchar, no te dejes enganchar por esa frecuencia, suéltala. El tema para ti ya tiene que estar cerrado, ya esto es un tema repetitivo. No sigas permitiendo que esa situación te siga perjudicando, porque si tú sigues metida en eso, sigue ese juego, sigue la lucha de egos, de alegatos, de peleas. La situación no va a cambiar. Lo que cambia es tu postura y tu reacción ante esa situación. Eso es lo que hay que empezar a trabajar para cambiar. Cada vez que yo reacciono ante una situación para defender de manera obsesiva mi postura o mi conducta, debo comprender que es mi ego que me hace reaccionar, porque yo quería y pretendía que a toda costa sucediera así como yo quería y no como está sucediendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para accionar? ¿Cómo debo actuar? Simplemente cambiando la emoción, no cambiando la situación. La situación tú no la puedes cambiar. Así te trasnoches 20 días. Tú no puedes cambiar que tu hermana sea agresiva. Tú no puedes cambiar que tu mamá te mire feo. Tú puedes cambiar tu emoción y tu accionar ante esa situación. Eso es lo que sí puedes cambiar. Por eso es muy importante que empecemos a conectarnos con esa gran frecuencia, que nos invita a que no nos perdamos en donde no nos debemos perder, a que no nos quedemos en la simple situación. Es que me dijo, es que no me dijo, es que me aruñó, es que me echó, es que me miró feo, es que me estaba diciendo, es que me miró grosero, es que me di... No, eso ya pasó, eso no importa. ¿Cómo reaccionas tú? A ti no te preocupe cómo es la situación, ni qué te miró, ni cómo te miró. Preocúpate cómo vas a reaccionar tú. Por eso a uno muchas veces le dicen cuente hasta 10 antes de decir lo que va a decir. Y en estos días una de nuestras compañeras nos decía que en un momento de ira iba a mandar un correo y de pronto reflexionó, dijo, no, yo este correo no lo mando porque me voy a arrepentir. Eso es lo que hay que hacer, contar hasta 10 y ser conscientes de lo que vamos a hacer, porque lo que vamos a hacer, siempre que vamos a responder de alguna manera agresiva, o si esto me aporta algo a mí, esto beneficia en algo lo que esta relación, y si no, quedémonos callados, que como les he dicho siempre, es más fácil ser feliz que tener la razón. Entonces no nos angustiemos por eso, no pensemos en eso, no pensemos en eso, no pensemos en eso. Entonces sigamos en ese hermoso trabajo que estamos haciendo, sigamos. Yo quiero que vean esto muchas veces porque aquí hay información muy, muy valiosa. Lo mismo que la clase pasada, hay información muy valiosa que nos hace empezar a comprender que la única responsabilidad de la vida la tenemos nosotros, no hay nadie más que sea responsable de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos, de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Los amo infinitamente, les agradezco inmensamente haber estado aquí. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta clase, porque para mí ha sido mágica, y nos vemos el próximo miércoles en nuestra próxima clase. Los amo inmensamente, que tengan una feliz noche, que descansen y, como les digo, vuelvan a ver esta clase
Ojalá más de 2 veces, porque hay una información muy poderosa que quiero que empiecen a absorber como esponjitas. Los amo. Feliz noche para todos. Que descansen, que duerman. Los amo infinito. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo gigante. Feliz noche.